El aeropuerto de Zaragoza trabaja 24 horas al día los 365 días del año. Es el segundo aeropuerto de España con más tráfico de mercancías, con casi 150.000 toneladas transportadas en 2020. Y por si fuera poco, contamos con otra punta de lanza, el aeropuerto de Teruel, que tiene una extensión de 340 hectáreas. 95 de ellas se utilizan para el estacionamiento de aviones. El año pasado aparcaron en él más de 130 aeronaves. Tras aumentar sus ingresos de explotación más de un 28%, este aeropuerto se encuentra en pleno proceso de expansión impulsado por el consorcio del aeropuerto de Teruel. Para que se hagan una idea de su magnitud, aquí trabajan unas 250 personas de manera directa. Bueno, pues Tarmac es una compañía que se dedica al estacionamiento, al mantenimiento, a la preservación y al reciclado de las aeronaves. Estamos localizados en Teruel porque tiene unas condiciones meteorológicas muy buenas y porque tiene un potencial de crecimiento muy fuerte, muy importante. La distribución de los trabajos de nuestra actividad es un 80% está dedicado a lo que es el mantenimiento y la preservación. Es decir, nuestra vocación es que vuelen los aviones. Hace 2 años y medio eran 50 aeronaves y teníamos 75 empleados, y 2 años y medio más tarde tenemos 113 aeronaves y 174 empleados. Los empleados venimos de muchos lugares, pero hay una parte muy importante que son locales de aquí de Teruel. Y en este sentido, Tarmac está trabajando con los distintos centros de formación profesional locales. Participamos tanto con profesorado nuestro, que está allí dando clases, los alumnos vienen aquí a hacer las prácticas y ellos conocen cuál puede ser el destino final en un puesto de trabajo local aquí en Teruel, en el aeropuerto de Teruel. Andar, para apretar el bootstrap. Pues acabamos de bajar el motor, ahora vendrán de logística para posteriormente almacenarlo, y más o menos nos lleva de trabajo entre día y medio, depende de la aeronave. Pues ahora mismo llevo 6 años y medio. Empecé en automoción, vi que me gustaban más los aviones que los coches y poco a poco nos hemos ido formando aquí en la empresa. El tiempo que se necesita para revisar un avión cubre un espectro muy amplio. Hay revisiones muy simples que se hacen cada día antes de volar, cosas como mirar la presión de los neumáticos o el nivel de aceite de los motores, y hay revisiones que se hacen cada varios años y se intentan agrupar formando paquetes de hasta 5.000 horas. Este en concreto es un Airbus 330. Es un avión de fuselaje ancho, no es de los más grandes, pero es bastante grande como veis. Vacío, pesa unas 100-110 toneladas, tiene casi 60 metros de largo, lleno, con combustible en las alas y pasajeros llega a pesar casi el doble, más de 200, y estamos trabajando en él porque tiene que volar la semana que viene. Hemos puesto hoy baterías nuevas y estamos comprobando que la carga es la correcta ahora mismo. Bueno, pues esto es la cabina de un avión. Estoy aquí con mi compañero Pablo, estamos trabajando en un troubleshooting que se llama, solucionar una serie de problemas que ha detectado el avión. Pues esas pantallas son las de piloto, estas son las de copiloto y estas dos son las de los sistemas del avión. Aquí tenemos la palanca de gases con las reversas y efectivamente aquí tenemos el famoso joystick como un videojuego. La botella de oxígeno está bien, vale. Los pilotos no tendrían ningún problema con el oxígeno. De las puertas tenemos que revisar la 2 y la 3, que nos sale presión un poquito baja. bajas, eso es. El agua lo tenemos al 28%, es suficiente porque es un vuelo muy corto. Y los heat exchanger también, ok. Así que perfecto. Este es un aeropuerto internacional, aquí hemos recibido vuelos de sitios como Estambul, Nueva York, El Cairo o Pekín. Este avión la semana que viene se irá a Sofía, a Bulgaria. Gracias a empresas como estas, volar es el medio de transporte más seguro. Así que aquí seguiremos trabajando para que siga siéndolo.